El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de la pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados». Ustedes son testigos de todo eso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos, reflexionando los textos de hoy, darnos cuenta de algo, que la experiencia pascual, la experiencia de los discípulos al encontrarse con Jesús resucitado, no es una experiencia inmediata ni surge en el momento, sin generar el primer conflicto de la duda, sin generar en ellos también ciertas inseguridades y temores. De hecho, todos los discípulos, testigos de la resurrección de Jesús, y el encuentro inclusive con las mujeres, en el caso de María Magdalena, que será la primera testigo de esta resurrección, no están alejados de la sombra de la duda, del miedo, o al menos de la pregunta: ¿cómo puede ser esto? Y es el mismo Jesús el que va en un proceso formando, ayudando a crecer en la fe a los discípulos, porque la fe no es algo que se alcanza como una meta, sino ante todo es un camino, como lo vemos hoy en esos discípulos de Emaús. Es el camino que les va permitiendo encontrarse con el Maestro, reencontrarse con la palabra que les decía y entender lo que esa palabra les estaba queriendo manifestar, hasta descubrirlo ya en la praxis de la vida comunitaria, en el compartir el pan, en el sentarse en la misma mesa, que Jesús estaba resucitado. Pedro, Santiago, Juan, los que no son parte de este grupo de los de Emaús, de la pareja de Emaús, también tienen que seguir un proceso. De hecho, llegan los discípulos de Emaús, les enseñan a los amigos el fruto de su experiencia y reciben también de los otros discípulos la experiencia de este Jesús resucitado hasta poder entender qué mismo pasó. Y es allí cuando recién pueden ver al Señor, que se les presenta y que les trae la paz a su corazón, que sin duda alguna estaba atribulado, estaba confundido. Por eso les da paz, ¿no es cierto? Porque además de ser el saludo formal y oficial entre los judíos del Shalom, ¿no es cierto?, es también una manera de decir que el Señor trajo la paz a la comunidad y a los discípulos suyos, que sin duda estaban inquietos, estaban tristes, estaban sufriendo.
Como fruto de ese proceso, de ese camino de encuentro con Jesús resucitado, vienen también los frutos de la comunidad cristiana, los frutos de los discípulos, los frutos de aquellos que se encuentran con un Jesús resucitado. Frutos como cuáles: la predicación. Todos ellos tratan de llevar a los demás el mensaje de que Cristo no está sepultado, de que la tumba está vacía, de que Jesús sigue actuando y sigue actuando en esta ocasión a través de ellos. Y ayer nosotros encontrábamos un pasaje muy lindo que hay que unirlo con el texto que hoy escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro estaba saliendo con los discípulos, o estaban allí en la puerta hermosa que se llama de la entrada al templo, y había un paralítico de nacimiento que se pasó toda la vida pidiendo limosna. Y Pedro, haciendo el mismo gesto que Jesús, esto es interesante para entender, le dice a este paralítico: verás, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el paralítico se levanta y camina. Por eso el Evangelio de hoy nos trae la continuación de ese texto. La gente que vio eso dice que no se les despegaba. Ellos le vieron a Pedro y a Juan, el hermano de Santiago, ¿no es cierto? Les vieron curar y se le pegaron, porque se dieron cuenta que ellos estaban haciendo milagros. Unos milagros que no son sino fruto de su experiencia pascual. Y aquí hay que descartar la vanidad de Pedro dando gracias a Dios, o la vanidad de Juan. Ellos no presumen que están haciendo una tarea ellos, sino las cosas de Dios se reconocen porque no es tarea del hombre. El hombre es simplemente un instrumento que le permite a Dios actuar a través de sí. Y es eso lo que le dice Pedro, ¿no? O sea, si ustedes están pensando que somos nosotros los que le hicimos, están equivocados. No somos nosotros, es el poder de Jesús, es la fe que tiene este paralítico en Jesús. Ustedes le vieron muchas veces a él, pero como él no había tenido fe en Jesús, fue incapaz de reaccionar, de sanarse, de empezar una nueva vida. Y les lanza prácticamente. Hoy día escuchamos nosotros en el texto del libro de los Hechos una larga lectura en la que ellos también van haciendo lo mismo, explicando lo que quería decir Moisés, explicando lo que querían decir los profetas, para que la gente ahora entienda a través de ellos, porque ese es un proceso que no termina. Puede agotarse en parte en mí, pero yo soy responsable también de que el proceso de encontrarse con Jesús resucitado sea responsabilidad de la comunidad y se dirija a la comunidad. Y no podemos hablar de la nueva vida de un Jesús resucitado, aunque haya llegado a mi manera de ver y de sentir de una manera muy concreta, pero no puedo sentir que Jesús ha resucitado mientras todavía siga muriendo, mientras todavía haya paralíticos, mientras todavía haya pobres, mientras todavía haya gente sin Dios, mientras todavía haya gente muerta en vida que no ha experimentado el encuentro de una nueva forma con un Jesús que hoy nos llama a vivir según el reino de Dios. Esto haciendo un poquito así como de teología para entender los textos de la Pascua. Hablemos entonces un poco de esto ya para aplicar en nuestra vida, ¿no es cierto? Que es la parte que a mí tanto me gusta de la palabra del Señor, porque para saber por qué los discípulos actúan así, qué significa, yo siempre digo, para eso están los libros y muy bien hechos, no con la torpeza y la simpleza que puede hablar el Padre Marcelo. Pero ya cuando nos toca aplicar a la vida, eso es hermoso, porque le hacemos actuar al Espíritu Santo en cosas concretas de nuestra vida. Yo la primera cosa que quiero preguntar es lo siguiente. Estamos celebrando, ¿no es cierto?, el cuarto día de la octava de Pascua. 4 días han pasado de que se nos dio esa noticia, de que proclamamos en los templos, de que proclamamos en la vida, de que saludamos diciendo felices Pascuas. O sea, 4 días de la noticia de que Jesús ha resucitado. Mi pregunta es, ¿qué ha cambiado en nosotros? Hemos tenido otra forma de encontrarnos con ese Jesús, porque los discípulos se encuentran no con el mismo Cristo, es otra forma del encuentro con Jesús, con ese Jesús resucitado, glorioso. ¿De qué manera nosotros nos hemos encontrado con Jesús?
tanto de forma personal como cada uno de los discípulos. En el caso, ¿no es cierto?, de los discípulos de Emaús que narra hoy el Evangelio, en el caso de Pedro, de Juan, de Marta, ese es el sentido individual del encuentro. Y ahora, y el sentido comunitario, también vemos que en ellos hay una diferencia en vivir. Yo les pregunto, ¿qué tanto nos ha marcado la Pascua en nuestra vida? Esto va solo para creyentes, para cristianos. Hoy día el sermón no va para gente de buena voluntad, hombres de buena voluntad, como se proclama en otras partes del Evangelio. Es decir, para todos aquellos en los que existe la semilla del verbo, de la palabra de Dios en su corazón y pueden ser buena gente en medio de un mundo que tiene oscuridad, que llevan su luz, que portan su bondad, su generosidad, su respeto al mundo. No va para ellos, va para nosotros, para los católicos, para los que creemos realmente que Jesús ha resucitado. Va para ustedes, mis queridas hermanitas de Emaús, que están preparándose para este viernes, sábado y domingo tener el retiro de mujeres. Va para cada uno de ustedes que han vivido la experiencia del camino de Emaús y que cuando en nuestras alabanzas de las Eucaristías gritamos que Jesucristo ha resucitado, respondemos eufóricos y felices, en verdad resucitó. Bueno, ¿por qué resucitó en verdad? Va para nosotros, para la gente que proclamamos la resurrección de Cristo Jesús. ¿En qué resucitó concretamente en nuestra vida? ¿Qué nos cambió de forma personal? ¿Qué cambió en mi hogar, que es la primera comunidad, la primera iglesia a la que yo me debo? ¿En qué nos cambió la manera de vivir como comunidad cristiana en los grupos parroquiales, en los grupos de iglesia, en los de apostolado seglar, en nuestro trabajo, en donde también estamos en contacto con hermanos de la fe y en nuestra convivencia social en las ciudades pequeñas o grandes en que el Señor nos invite a vivir? ¿En qué cambió? Hago esta pregunta, ¿por qué? Porque seguimos escuchando en este país cosas que duelen, como un padre de familia que pague para que alguien vaya y haga sicariato a su propio hijo, un bebé. Eso hemos recibido en estos días en las noticias. Eso me parece espeluznante, no sé, me parece tremendo, ¿no? Oír en la Florida que está abolida la pena para el infanticidio, es decir, ya no solo matas dentro del vientre, también mientras se le considere un infante fuera del vientre. ¡Qué bárbaro! Esa es la realidad de un mundo. Se sigue manoseando la justicia, se siguen manoseando las cosas, la violencia sigue, el asalto sigue, me imagino que siguen los divorcios, me imagino que siguen los robos, me imagino que hay personas que entre todo este manojo, no de flores, sino de espinas sociales, las que estoy diciendo, muchos de ellos son católicos, muchos de ellos se han de llamar cristianos, bajo la confesión que sea, pero igual hemos proclamado que Jesús resucitó. ¿Qué cambió? ¿Seguimos siendo católicos, seguimos siendo cristianos de boca? De nada hubiera servido si a ese paralítico le decían que en el nombre de Jesús sane, y ese paralítico decía muchas gracias, pero seguía atado a la camilla. De nada servía que Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena, todos los discípulos y apóstoles se encuentren con Jesús y sigan teniendo las mismas actitudes cobardes, mentirosas, de lucha de poder que se expresa en ellos. ¿De qué sirve? Un Jesús que resucita, pero que resucita en la teoría, como se resucita de resurrección de libros, llamémosle así, y la resurrección real. Católicos que seguimos peleando, que seguimos confrontándonos, que seguimos luchando aún entre nosotros por decir cuál tiene la verdad, cuando lo que deberíamos es mostrar qué católico, qué cristiano tiene la vida de ese Cristo que entregó su vida en la cruz para que nosotros seamos mejores. Ayer celebramos, y me voy a permitir decir, ayer o anteayer, ¿cuándo fue 20? El cura está perdido. Ayer, sí. A todos mis compañeros de los colegios de los jesuitas y de los maristas también me parece que tienen bastante la devoción por la Virgen Dolorosa, ¿no? A ver, toda esta cantidad de personas que evocamos a nuestra Madre Dolorosa. Qué lindo que seamos devotos. Bajo tu manto sagrado mi madre allí me dejó. Señora, ya eres mi madre, no me abandone tu amor, proclamamos nosotros en el himno, ¿no?
Está bien. Y sobre todo para mis panas del Borja. Ya, y nos quedamos solo con eso. Con proclamar un himno de exalumnos y seguimos haciendo tonteras. Y seguimos con el irrespeto en el hogar, en la casa. Y seguimos con un machismo mezquino. Y seguimos con situaciones deshonestas, buscando morder a la mejor tajada en lo que se presenta en el orden público, en el orden privado, donde hagamos nuestros negocios y nuestros trabajos. ¿Qué cambió? Si ven por qué dije que era para los católicos este tirón de orejas. Para los católicos, para los que proclamamos a un Jesús resucitado, pero lo seguimos matando, lo seguimos enterrando, no lo soltamos de ese sepulcro, no lo liberamos de ese sepulcro para que transforme mi vida primero y después la vida de los demás. Y tal vez será por eso que hay muchos que no creen que Jesús ha resucitado, porque es ese ejemplo el que hace falta para que arrastre a las demás personas. Porque es el ejemplo de un paralítico puesto en pie, el que haga que mucha gente no se les despegue a aquellos que son capaces en el nombre de Jesús de mostrar que se encontraron con un Jesús de otra forma, pero que sigue actuando de la misma manera, liberando, salvando, dando vida a aquellos que antes no tenían eso. Qué grave responsabilidad tenemos los católicos, porque si seguimos incumpliendo los mandamientos, y voy a decir algo más sencillito todavía, si han pasado 4 días de Pascua y hay católicos que no se han confesado, que no están comulgando, déjenme de decir, somos unos grandes mentirosos. Y por eso es que lo que al principio decían de la predicación de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que decían? Cosa de mujeres, Pedro, o sea, deja ahí, están comentando por su pena. ¿Qué nos van a decir? Cosa de católicos, cosa de los curas, cosas de los monjas, cosa de los temáticos de Maús, cosa de los temáticos de Juan 23, de los legionarios, de los cursillistas, de los catequistas, cosa de gente que no tiene que andar diciendo, porque no se ve la diferencia en su vida. Tremendo es eso para nosotros. Si en su propia familia usted como padre y como madre les dijo a sus hijos vamos a la misa de Pascua y el otro domingo será una locura el domingo en todos los lugares donde esta hermosa devoción de la Divina Misericordia llega y mucha gente vamos a ver al Jesucito de la Divina Misericordia, a ver a qué Jesucito de la Divina Misericordia, velo en tu corazón, velo irradiando luz, velo irradiando amor en tu hogar, velo poniéndole paz en tu vida intranquila, inquieta. Vele poniendo simple y llanamente Dios a tu vida y entonces ahí van a creer en la resurrección y somos capaces también nosotros de manifestar la resurrección. ¿Qué les puedo decir que no nos haya dicho el Evangelio de hoy? ¿Qué les puedo decir? Los discípulos de Maús, como los que estaban allí, les reciben a Jesús. Y les reciben a Jesús con dudas, pero son capaces de escuchar, de entender. Jesús no se cansa de explicarnos. Debe ser que los hombres somos duritos de corazón. Debe ser que somos neciecitos los seres humanos. Y entonces Jesús vuelve a repetirles todo lo que ya les enseñó. Les vuelve a hablar de que no hay resurrección sin pasión, de que no hay vida nueva sin muerte, de que no puede haber esa vida eterna sin cruz. Y les va explicando y por fin parece que algo van entendiendo. Y les termina diciendo, ustedes ahora son testigos de eso. Nosotros tenemos que ser testigos de que en medio de las pasiones, de las cruces, de los sufrimientos, de las tristezas, de las oscuridades que parece que van a sucumbir en una noche tremendamente amarga, oscura y negra este mundo, hay un Jesús que nos está mostrando que hay esperanza de vida, pero no que cae mágicamente en bolas de fuego desde el cielo, sino que cae a través de acciones concretas de hombres y mujeres que son testigos del amor en medio del odio, de la luz en medio de la oscuridad, de la verdad en medio de la mentira, de Dios en medio de una sociedad que quiere vivir sin Dios. Ustedes son mis testigos. Vayan, queridas hermanas de Maús, a predicar este retiro, pero más que con sus palabras, háganlo con su vida.
Y yo sé que las mujeres que vivan ese retiro no están viendo constantemente su vida, pero lo están viendo ustedes con los ojos del alma, lo ven su familia. Sean ese testimonio para que puedan decir realmente que en verdad resucitó. ¿Y qué tal si terminamos diciendo: Jesucristo ha resucitado? En verdad resucitó. Que Dios lo haga resucitar en cada uno de nosotros. Y que el Señor, que prometió estar con nosotros todos los días de la vida, les bendiga abundantemente en su trabajo, en su salud y en su familia. Y que con nuestra vida seamos testimonio de que Jesús verdaderamente resucitó. Reciban esta bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.